Pues Gorka, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón, por tu amabilísima presentación. Y nada, buenas tardes a todas y a todos. Bien, como comentaba José Ramón, pues vamos a hablar hoy un poquito del origen y de esplendor del gótico en el País Vasco. En una conferencia anterior, pues Isabel nos habló del románico y ahora a mí me toca pues continuar un poquito eso y ver el gótico en el País Vasco. Y mi idea es sobre todo hacer un repaso más o menos panorámico, pero un poquito más casi de conceptos que de casos, que también vamos a ver muchas iglesias y muchos ejemplos, pero como es tan amplio y sobre todo conservamos tantos ejemplos y tantas manifestaciones artísticas del gótico, tanto escultóricas como pictóricas como arquitectónicas, etcétera, pues sería casi imposible, ¿no? En una sesión o sería demasiado apresurado. Así que me parecía más interesante que pensemos un poco sobre el propio concepto de gótico, su aplicación dentro del contexto del País Vasco, si tiene que ver lo que normalmente estudiamos como gótico, cómo encaja con las manifestaciones que después nos encontramos en nuestro entorno, y luego pasaremos a ver algunos ejemplos y hasta donde lleguemos. He hecho una presentación muy larga y luego pues donde lleguemos, porque total esto podría ser infinito, así que bueno, un poco esa es la idea y el planteamiento de esta sesión. Así que nada, vamos a arrancar. Vamos a ver. ¿No me haces eso? Él siempre... Es con estas flechitas, ¿no? Sí. Bueno, si no, puedes hacerlo también aquí, espero. Muy interesante. Sin imágenes lo tengo complicado, ¿eh? No, no te preocupes, va a haber imágenes. Nada, pues esto le vas dando la ruedita para abajo. Le doy a la ruedita, vale. ¿Quieren que bajemos esa persiana para que se vea mejor? Pues vale, Bueno, aquí la idea es poner simplemente unos conceptos generales. Si cogemos... Se vea solo un poco. Bueno, como os decía, si cogemos un manual de gótico al uso, nos vamos a encontrar pues la idea, ¿no?, de que el gótico es una expresión artística en la que prima la búsqueda de la luz, surge a finales del siglo XII y se desarrolla hasta el siglo XV, tiene un gran impulso, muchas veces se dice, ¿no?, con la reforma cisterciense, crece y se desarrolla en el contexto de nuevas villas, y es decir, hay una serie de ideas como la búsqueda del naturalismo, de los rasgos individualizados en las representaciones, y que es un arte más narrativo frente a un arte más simbólico del románico. Estas son ideas que normalmente, como os digo, aparecen muy a menudo en manuales o en textos más divulgativos. Sin embargo, me gustaría que reflexionásemos si tienen una aplicación real cuando visitamos las iglesias góticas de nuestro entorno, a ver si encajan, ¿no? Está, por ejemplo, la búsqueda de la luz, pues sí que, claro, yo os he puesto la Sainte-Chapelle a la izquierda de París, Catedral de León, aquí encaja a la perfección, ¿no? Todas esas enormes vidrieras, esos muros que se vacían por medio del sistema de arbotantes, que luego veremos y que permite la apertura de todos esos ventanales. Pues claro, sin embargo, si aquí entramos a la iglesia de Santa María, por ejemplo, de Salvatierra, esta foto es una foto mía de un día que hicimos una visita y no es que, bueno, no soy un gran fotógrafo tampoco, pero realmente es una iglesia tremendamente oscura. Estuve hace poquito y para ir a la sacristía a dar la luz en un día luminoso, tienes que ir con el móvil, iluminándote porque es, nada, tiene un par de vanos y es que es una cosa... Y el edificio tiene unas bóvedas góticas y tiene una serie de elementos que todos identificaríamos como góticos. Sin embargo, esa idea de la luz aquí en absoluto está presente por distintos motivos. En general vamos a ver que las iglesias del gótico vasco tienden a tener pocos vanos. Siempre se ha dicho por una cuestión climática, la apertura de vanos pues puede llevar a cabo, pues puede traer consigo, mejor dicho, pues unas dificultades después a la hora de estar en el interior, especialmente en invierno, pero también, en este caso, Santa María está dentro del perímetro de la muralla, forma parte del sistema defensivo y la apertura de vanos, sobre todo al exterior, pues no sería, desde un punto de vista defensivo, lo más inteligente. Sin embargo, una vez que estas iglesias no fueron, o no se requirió ese uso defensivo, tampoco se abrieron ventanas. Sí que se han abierto algunas en algunas de las capillas laterales que se abren con posterioridad en época moderna, pero vamos, el tema de la luz, vamos a ver que aquí en algunas iglesias está absolutamente ausente y en otras, cuando se busca, no se logra desde luego la eficacia que hemos visto en León y demás, sino que aquí vamos a ver
que tiene un recorrido propio, un recorrido distinto simplemente. También esa cronología de finales del 12 hasta el 15, que es la habitual, si nos vamos a Francia, normalmente pues al final del 12 ya tenemos prácticamente construida buena parte de Notre Dame de París, o la iglesia de Chartres, bueno, hay una serie de edificios, Saint-Denis también, son muy tempranas. Ya en el 12, en cronología románica, empezamos a ver iglesias ya propiamente góticas, y en el 15 normalmente decimos que llega el Renacimiento, que el 15 entra el Renacimiento, y ya en el 16 tiene un desarrollo ya mucho más notable. Sin embargo, aquí podemos ver que, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, una cronología absolutamente lejana, nos encontramos unas bóvedas góticas. Fijaos, este es el pórtico de la iglesia de San Juan, de Salvatierra. Veis a la izquierda cómo se basa en el modelo de Loyola, porque el que hace las trazas, Ignacio de Ibero, es maestro que estuvo construyendo, fue uno de los arquitectos que pasaron por la construcción de Loyola, que fue una construcción que se prolongó mucho tiempo y pasaron bastantes maestros, pero uno de ellos copió o hizo una traslación de ese modelo de Loyola a Salvatierra. Y lo que es muy curioso es cuando tenían que hacer las bóvedas del interior del pórtico, en los propios documentos aparece que el modelo de bóveda ha de ser el de la Capilla del Carmen. Es decir, ya se indica que las bóvedas tienen que ser como una de las capillas que había abiertas, que se abrieron a finales del siglo XVI en la iglesia. O sea que ya veis cómo las bóvedas, esa de la izquierda es la bóveda del pórtico de San Juan de Salvatierra, unas bóvedas góticas con sus nervios característicos, con sus terceletes, y en pleno siglo XVIII, totalmente fuera de la cronología que normalmente se define para el gótico. Empiezo un poco por las excepciones, pero luego iremos viendo algunas, también hay alguna que otra norma, pero me parece interesante que reflexionemos sobre estos conceptos de estilo, románico, gótico, renacimiento, barroco, que muchas veces aplicamos como etiquetas y que tienen su utilidad a la hora de explicar en términos más divulgativos, resulta cómodo, y yo utilizaré también a lo largo de esta charla estos términos, pero también hay que ver de dónde vienen, cuándo nace esta terminología, con qué propósito nace y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Y aquí nos encontramos que, por ejemplo, el románico ni el gótico eran términos que se utilizaban en la época. Nadie decía, voy a hacer ahora un edificio románico, llega el siglo XIII, vamos a probar a hacer un edificio gótico. Eso no se empleaba, esa terminología. Es una terminología mucho más moderna. Aparecen, aquí os pongo en algunos documentos, por ejemplo, Opus Francigenum, ahí está mal escrito, que es como pues, ¿no? a la manera, digamos, francesa, que era donde venía esta inspiración del gótico, pero en ningún caso ese término como tal. El románico ya veis que es un término que nace en el siglo XIX, el término románico aplicado a las obras de arte de los siglos XI, XII y en ocasiones el XIII, y el gótico nace en el siglo XVI de la mano de un tratadista de historia del arte, Giorgio Vasari, que en su tratado sobre las biografías de diversos pintores, cuando se dedica una parte a la arquitectura, habla de una manera muy despectiva de lo que él denomina el arte de los godos, del arte de los alemanes, dice, un arte que desprecia absolutamente, y ahora leeremos una cita que es absolutamente espectacular, como él, desde el siglo XVI, desde una perspectiva en la que el gusto es a la manera antigua, especialmente en Italia, ¿no? A la manera clásica, pues todo lo que sea medieval, gótico, lo que él denomina gótico a partir de como un arte de los godos, un arte de los bárbaros, en ese sentido lo utiliza, pues vemos que nace este término de una manera absolutamente despectiva. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, de manera muy temprana en Inglaterra, y a partir del siglo XIX en Francia y ya en toda Europa, tiene un revival, tiene un reverdecer, este gusto por el gótico, aparece también el estilo neogótico, y entonces se apropian de ese término que nace de esta manera tan despectiva y se resignifica ya con un sentido totalmente nuevo referido a un estilo en concreto. Os he traído aquí la cita de Vasari. Tenía dudas si poner una cita tan larga, porque no me gusta leer, además en las pantallas suelo leer bastante mal, pero es tan interesante que me parece que merece la pena leerla. Bueno, vamos con ello. Hay otros tipos de trabajos que se llaman alemanes, que son muy distintos en cuanto a ornamentación y proporciones a los órdenes antiguos y modernos. Este orden ha sido abandonado por nuestros buenos artistas, por considerarlo monstruoso, bárbaro y sin ninguna armonía.
Y en vez de orden debería llamarse confusión y desorden. Esto está hablando desde el siglo XVI, desde ese gusto, como os digo, ya del Renacimiento, mirando a las obras que tienen su alrededor de tipo gótico. Han construido en sus edificios, que son tantos que han corrompido el mundo, puertas adornadas con columnas finísimas y sinuosas a la manera de parras, que carecen de fuerza suficiente para sostener ningún peso. Y así por todos los lados y con otros tipos de adornos, construían una maldición de tabernáculos pequeños colocados unos encima de otros, con tantas pirámides, puntas y hojas que parece imposible que puedan sostenerse. Y dan más la impresión de estar hechos de papel que de mármol o de piedra. Y hacían en estas obras tantos detalles, hendiduras, requisitas y calículos que desproporcionaban todo lo que construían, y a menudo por la acumulación de detalles y elementos alcanzaban tal altura que el final de las puertas tocaba el techo. Este estilo fue inventado por los godos, aquí es donde él utiliza la palabra goti en italiano, y de aquí viene el nombre de gótico. Como las guerras destruyeron todos los edificios antiguos y desaparecieron los arquitectos, los modernos empezaron a construir en la forma que hemos dicho, haciendo los techos en ángulo agudo y llenando toda Italia con esta maldición de edificios que por suerte no se erigen ya. Quiera Dios librar a los pueblos de caer en el error de concebir tales edificios que por su deformidad y por carecer en absoluto de la belleza de nuestros órdenes, no son dignos de que los describamos. Aquí se queda a gusto Vasari con la manera de ver el pasado y cómo desprecia absolutamente estos edificios que claro, es una valoración absolutamente personal y que no responde tampoco a una época. No podemos extrapolar estas ideas a toda una época. Todo el XVI no despreciaba el gótico, como veremos que ocurre en el País Vasco, que el gótico continúa utilizándose hasta bien entrado el siglo XVII, incluso con esas pequeñas excepciones del siglo XVIII, que vamos a ver ahora alguna más, porque si Vasari fuera la guardia, pues se iba a llevar unas sorpresas, sí, claro, si sale de su tumba, ¿no? Y porque esto es posterior, pero vamos, se iba a llevar una sorpresa de lo más desagradable a su gusto, ¿no? Porque aquí estamos en uno de los accesos de la iglesia de San Juan de la Guardia, en la entrada, que hay una entrada barroca. Si tenéis en mente la iglesia de San Juan, tiene una capilla, que es la capilla del Pilar, y tiene un acceso exterior, que es este acceso barroco que estamos viendo aquí. Y una vez que entramos, vemos ya pues el estilo barroco en todo su esplendor, con estas enormes columnas acanaladas, con los capiteles de gusto clásico, esa cuenca absidial casetonada, imitando los casetones del Partenón. Aquí, pues Vasari se sentiría a gusto. Sin embargo, si miramos hacia arriba, se cubre con una bóveda gótica, lo cual es bastante sorprendente porque en pleno siglo XVIII lo lógico, bueno, lo lógico entre comillas, ¿no? Pues hubiera sido recurrir a una bóveda de lunetos o una bóveda casetonada, bueno, una serie de bóvedas que eran las propias del barroco, y sin embargo, por esta tradición tan extendida que llega hasta este momento y sobre todo con unas técnicas arquitectónicas, con unos maestros canteros que dominaban la técnica absolutamente a la perfección, pues se hacen unas bóvedas que encajan de una manera, la verdad es que muy interesante, ¿no? Sobre todo a la izquierda se ve la parte de abajo, los entablamentos y todas las molduras, y todos son netamente clásicos y encajan de manera sorprendentemente bien, ¿no? con unas cubiertas de tradición gótica, de tradición medieval. Así que bueno, pequeñas curiosidades que nos encontramos y que sobre todo problematizan, como antes decía, esas descripciones a menudo demasiado cerradas que solemos plantear. Bueno, el problema de la cronología, como estamos viendo, y su conexión con esta historia de los estilos, que es demasiado a veces cerrada y no permite que entren estas excepciones que a menudo terminan siendo en según qué lugares normas. Bueno, por eso se suele decir que el románico en el País Vasco, ya os comentaría seguro Isabel, ¿no?, que siempre se tiende a retrasar las fechas cuando luego las evidencias no siempre encajan, pero tendemos, no sé por qué motivo, ante la duda, a pensar que es tardío. Siempre hay esa tendencia. Y al gótico le pasa lo mismo, ¿no? Pues aquí normalmente se escribe dentro del siglo XIV y hasta el XVII. Os pongo ahí como referencia, ¿no?, que hablamos del siglo XIV, pero ya en 1140 en Saint-Denis se están planteando una iglesia netamente gótica. ¿Por qué ya aquí, 150 años más tarde? ¿Qué ocurre en todo ese trayecto? ¿Cómo algo tiene que haber entre medias, ¿no? No puede ser que venga tan tarde unas novedades arquitectónicas que son muy interesantes. Así que, bueno, vamos a ir viendo por qué ocurre esto y cómo en realidad
si lo vemos de una manera distinta, con una óptica distinta y no tanto de una manera más continuista, porque en ningún momento se decide, ni siquiera en Saint-Denis, se decide vamos a cambiar de estilo. No, lo que pasa es que tiene unas necesidades nuevas y para responder a esas necesidades nuevas desarrollan una arquitectura con novedades, con soluciones arquitectónicas distintas. Y eso va definiendo lo que después en la historia del arte ponemos la etiqueta de estilo. Pero vamos a ver que el proceso es mucho más progresivo. Bueno, aquí os pongo algunas ideas, ¿no?, de cómo pienso que solemos mezclar ese tiempo de recepción de las novedades y características locales, esa idea de que siempre lo recibimos todo muy tarde, con unas características que sí que son locales. Es decir, aquí sí que lo que estábamos viendo, ¿no?, que hay una continuidad estilística muy prolongada, no les importa seguir haciendo pues, bóvedas góticas en el siglo XVII, hay mucho conservadurismo, entre comillas, ¿no?, a la hora de emplear estos estilos. O sea, que a veces creo que se mezclan estos conceptos. Bueno, vamos a ver el caso de la iglesia de Añua. Siempre me dicen Añua o Añúa. Pues en los locales dicen Añua y en Vitoria decimos Añúa. Pues, bueno, las cosas que yo soy de un pueblo de Álava, así que tengo criterio, pero a la hora de decirlo. Pero bueno, la iglesia de Añua me parece muy interesante porque la tenemos aquí a la derecha, a la izquierda os he puesto la cabecera de Saint-Denis, de París, bueno, que es una cabecera reformada porque el primer proyecto se hunde, ese proyecto de la Bad Suger tan icónico dentro de la historia del arte. Y en Año vemos que tenemos una plasmación muy similar. El tramo del presbiterio, el primer tramo con una bóveda de crucería y luego un arco fajón y después esa media bóveda de estrella, que en este caso tiene 5 sectores y aquí ya tiene 7, pero vamos, el planteamiento es muy similar. Sin embargo, no se logra la pericia arquitectónica, que es lo que realmente marca la diferencia, que es el hecho de que al poner una serie de arbotantes para sostener las bóvedas en el exterior del edificio, que es lo que hacen en París, pues permite la apertura de esos enormes vanos, cosa que en Álava no tienen esos recursos, entonces copian el modelo de manera muy temprana, porque esto es una iglesia del siglo XIII, de manera muy temprana se copia ese modelo, pero no se llega a la perfección como tal, pero sí que está la inspiración absolutamente, pienso yo, que directa. Vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo, yo creo, y aquí igual ya, si pensáis que me paso de frenada, lo podéis decir, pero me parece que incluso en los vanos que tienen en la parte superior, que se puede ver, os lo marco ahí con los colores rojos, hay una imitación de por qué se hace, ¿no?, este tipo de bóvedas. Sobre todo permiten, cuando se hacen este tipo de bóvedas tan apuntadas, permite abrir unos vanos en la parte más alta del muro, de manera que al entrar la luz por aquí ilumina la bóveda y hace un efecto pues visualmente muy bonito. Y como estas iglesias además estaban siempre pintadas, por lo general con colores claros, pues da una sensación de mayor amplitud, de mayor luminosidad. Y aquí en Años se intenta pues algo parecido, porque esos vanos que se abren, algunos polilobulados de estilo gótico, pues también están en la parte superior y parece que están intentando, pues sin atreverse a vaciar el muro para que no se les venga abajo, pero soluciones muy cercanas a lo que estamos viendo en esa cabecera de París. Claro, para eso, como os decía, no hace falta unos arbotantes, cosa que aquí no se va a desarrollar en unas fechas tan tempranas. El arbotante, como bien sabéis, ¿no?, pues permite el reparto de los pesos de las bóvedas y sobre todo el adelgazamiento del muro, que en las iglesias románicas se tendían unos muros mucho más gruesos y el propio muro sostenía la mayor parte del peso, que con unos contrafuertes ya era más que suficiente, pero aquí en el gótico se desplaza el contrafuerte y con los arbotantes se reparten esos pesos de una manera mucho más ordenada y sobre todo pues permite esos tramos de claristorios y de galerías iluminadas mucho más eficaces y mucho más ricas. Aquí es un detalle de los arbotantes de Notre Dame de París. Pero vamos, podría ser cualquiera, son siempre muy similares. Y en el caso de Añua, pues, como vemos en el exterior, no hay arbotantes. Hay un muro con esos ventanales fingidos, entre comillas, que podemos ver aquí. Estos ventanales están alargados. Con estos baquetones también tan alargados ya tienen ese gusto gótico por la verticalidad y que podían estar copiando modelos. Claro, aquí no sabemos si viajaban a Francia para verlo o
o si llegaban libros de modelos, como el de Villard-Donnencourt, que es uno de los poquísimos libros de modelos que se han conservado, pero que podemos ver cómo los artistas pues tenían estos papeles, estos dibujos, algunos se repartían entre ellos, otros elaborados por ellos mismos, y a través de estos dibujos iban viendo lo que se hacía en otros lugares y lo incorporaban en su zona. Así que aquí, bueno, os pongo algunos ejemplos más. No quiero decir que año esté copiado de Villard-Donnencourt, simplemente digo que el único libro de modelos que se ha conservado de esta época, pues ya vemos que podía haber servido algún libro similar de inspiración para que después desarrollaran estos ventanales fingidos, porque son ventanales ciegos. ¿Y qué hacen para iluminar el edificio? Pues poner un ventanal románico, porque era lo que sabían hacer. Es decir, conciben la caja de la cabecera como con un sentido más o menos gótico, pero a la hora de iluminarlo le plantan esos ventanales románicos pues a la tradición de la época. Aquí os pongo el detalle del ventanal con la decoración ya de un románico bastante avanzado. Es difícil fechar esto porque hay iglesias, esto es un taller que se le puede seguir la pista en Argandoña, en Ezquerecocha, en algunas iglesias de los alrededores. Ya son talleres que ya han trabajado un románico durante mucho tiempo y ya, pues, digamos que son muy hábiles, pero no saben dar ese paso a concebir ya un ventanal todavía o ya de carácter gótico. Bueno, y fijaos también qué curioso en Año. Es que Año es un lugar muy interesante en este sentido para analizar el problema de los estilos, porque muchas veces decimos, si está el arco apuntado ya es gótico, ¿no? O si es de medio punto, románico. Es un resumen que nos puede servir para orientarnos mínimamente, pero claro, ya veis que en Año, en unas fechas tardías del siglo XIII, combinan sin ningún problema un ventanal, porque este está también en la cabecera, el de la foto de la izquierda, un ventanal de medio punto, y este es el que está en la parte del este, ese está en el lado norte, y en la cara este, un ventanal apuntado. O sea que en el mismo momento constructivo plantan para iluminar el edificio dos ventanales con arcos distintos. Es una cosa sorprendente que nos demuestra que en realidad esa idea de románico, gótico y tal no era un problema que tenían ellos en la época. Bueno, esta cita me parece que es pertinente para reflexionar sobre esto que estamos hablando. Es una profesora de Barcelona, dice, hay una mayor semejanza entre un edificio románico catalán y uno gótico del mismo lugar que entre un edificio gótico catalán y uno gótico flamenco. O sea que en realidad esa continuidad constructiva dentro de un marco o de un territorio pues, concreto, como puede ser Cataluña, como puede ser en este caso el País Vasco, pues se puede analizar de una manera más interesante que si cogemos modelos externos. Porque aquí os he puesto dos ejemplos que en realidad podrían ser cualquier otro, pero a la izquierda es la ermita de Ayala, de Nuestra Señora de Ayala, las afueras de Alegría, que es una ermita románica, y a la derecha la iglesia de San Juan de Salvatierra. Y aunque si entráramos en la izquierda, en esa ermita diríamos que es una ermita románica, y si entramos aquí diríamos que es una iglesia gótica, si la analizamos en sus elementos esenciales, son iglesias sumamente parecidas. Poca iluminación, vanos siempre en el lado sur, las aperturas de los ventanales en el lado sur. Lo mismo ocurre aquí, lo que pasa que esto es de unas dimensiones adaptadas a las necesidades de una villa muy próspera, con unas necesidades y con una capacidad económica mucho mayor. Pero en realidad es como si estirásemos la iglesia de la ermita de Ayala, si la estiramos, comillas, ¿no? Pues nos saldría algo parecido a esto. Y no hay en realidad un salto técnico tan notable. Y por supuesto no es lo mismo construir una y otra, ¿no? Pero quiero decir que en cuanto a la concepción estética, son ambas muy parecidas. El modelo de esta iglesia es mucho más cercano, si lo miramos en las iglesias románicas del entorno, que si nos vamos a Francia o si nos vamos a otros lugares donde los modelos no nos van a ser útiles. Bueno, me estoy olvidando de más con todo esto, pero bueno. Todas estas novedades que van surgiendo, que son que circulan con mucha... La capacidad de circulación de las ideas en la Edad Media es siempre mucho mayor de la que tendemos a sospechar. No sé por qué, bueno, igual es cosa mía, que siempre pensamos que igual no se podían mover tanto, pero en realidad luego se demuestra que
que sí. Y el caso, por ejemplo, del arco apuntado, que es una novedad o una de las primeras momentos en los que apareces en la zona de Borgoña, en Francia. Es una zona pues, que en el siglo II y al amparo de la abadía de Cluny tiene una pujanza enorme. Y allí ya, por ejemplo, el transepto que se ha conservado, porque es una abadía que se destruyó en época de la Revolución, pero ya se ve que en ese transepto, que es a caballo entre el siglo XI y XII, muy temprano ya aparece el arco apuntado, porque se dieron cuenta que un arco apuntado permite un reparto de los pesos más eficaz y no requiere de unos contrafuertes tan anchos. Y esas ideas tan tempranas aparecen en Estíbaliz por esa vinculación borgoñona que seguro que os comentó Isa en la otra sesión sobre el románico, y también en Ayala, en esa ermita que estábamos hablando antes, pues ocurre otra de estas pequeñas curiosidades, ¿no? Que en el pórtico, este pórtico del siglo XII, aparece un arco de medio punto junto a otros arcos apuntados. O sea que esto va llegando, van incorporando estas ideas, en ocasiones parece que no sé si las hacen de manera muy consciente, porque las cimbras de madera que tenían eran esas y entonces les sale el arco así y luego se lo llevan al pórtico, por ejemplo, de Erenchun, que es muy similar a este, y aprovechan esas cimbras porque las cimbras eran las estructuras de madera que se utilizaban para colocar las dovelas. Pero luego el sentido práctico de todos estos casos se nos pierde porque no tenemos documentación que nos permita estudiar más en detalle estas iglesias. Lo que tenemos son las iglesias y poco más. Ese es el problema también a la hora de estudiar estos edificios. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo esta idea de los estilos y cómo se van incorporando las novedades en ocasiones aparecen de una manera sorprendente. Por ejemplo, el soporte, aquí os pongo el soporte de los estilos, puede ser el soporte del estilo del Renacimiento. Aquí la entrada del Renacimiento se da sobre todo en la pintura. La pintura es una de las entradas directas. Los pintores que había en Álava, sobre todo en el siglo XVI, había unas cuadrillas de pintores realmente bien informados con respecto a lo que se estaba haciendo en Italia, y aquí empiezan a aplicar sobre obras de tradición gótica. Este es el primer tramo o el tramo de la nave principal de Añoa, que se amplía en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, se amplía una bóveda de estilo gótico, pero la pintura ya es renacentista. Y esto es una cosa muy interesante. El acabado de estas iglesias solía ser ya renacentista sobre una arquitectura de tradición gótica. Fijaos qué mezclas, qué líos, y cómo toda esta idea de las etiquetas a menudo es más confusa que otra cosa. Y, por ejemplo, ahí se pinta con grisallas, que es también una técnica muy de moda en el siglo XVI, grisallas con tonos blanco y negro, o sea, con tonos grises, con escala de grises, y ahí veis ese apostolado que recorre los paramentos de las bóvedas, pues está inspirado en modelos, en dibujos, en grabados que ellos conocían. Aquí os he puesto uno cualquiera, este lo he puesto, es el primero que sale en la Wikipedia, no significa que el fresco de Andrea del Sarto esté inspirado en Aña, sino que es solo para mostrar cómo las grisallas, pues en el Renacimiento italiano alcanzaron pues, una perfección espectacular, y por todo esto que se estaba desarrollando, pues lo copiaron y lo incorporaron a los edificios, como digo, con esa tradición gótica tan marcada. Bueno, y aquí lo mismo, una capilla de la iglesia de Añoa. Os voy a poner una de Arbulo donde se ve más claro. El sotocoro de Arbulo también es gótico, es de un gótico ya tardío, de finales del siglo XV, ese está mejor documentado. Y se ve, por ejemplo, se ha sacado este detalle con estas candelieri, que es como se denominan estas decoraciones típicas del Renacimiento, motivos a candelieri, motivos simétricos que imitan unos candelabros con los angelotes alados, con estos putti pues, tan típicos, ¿no? del gusto renacentista, y que os he sacado este detalle del grabado, perdón, de la grisalla de Andrea del Sarto, este de aquí, para que veáis cómo esta decoración también a candelieri pues se copia en estas pinturas, y entonces el Renacimiento vemos que en realidad entra, como os digo, a través de la pintura. Bueno, vamos a ir viendo cómo las novedades, como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esa confrontación entre Ayala y San Juan de Salvatierra, como os decía que si la estirásemos,
conseguiríamos la iglesia de San Juan. Pero claro, en ese estirar, pues hace falta también incorporar, claro, cerrar unas bóvedas de mucha mayor amplitud ya requiere de nuevas soluciones. Una bóveda de cañón de medio punto es demasiado pesada. Hace falta unas bóvedas más ligeras con unos nuevos sistemas. Y para eso empiezan a aparecer, por ejemplo, la bóveda de crucería y la bóveda de sexpartita. Son soluciones que vienen a resolver problemas, necesidades y sobre todo, por ejemplo, en el caso del nártex de la iglesia de Cluny, que también está destruido, pero hay dibujos y se puede ver cómo el nártex era la parte de los pies, también se llamaba anteiglesia, y es una obra que se hace una vez que se termina la basílica, se hace el nártex a mediados del siglo XII, y ya es uno de los primeros momentos en los que para cubrir toda esa amplitud, todo ese ancho de esta bóveda, se emplea la bóveda de crucería. Y es unos detalles de una bóveda de crucería, simplemente es una intersección entre dos bóvedas de cañón apuntadas, ya veis aquí, si cruzáramos dos bóvedas de cañón y lo vemos desde abajo, es una bóveda de crucería, a la que luego se le ponen unos nervios, que en ocasiones son nervios meramente decorativos, a veces no tienen una función sustentante y en otras ocasiones sí, según el caso y según cómo se ha construido. Pero estas bóvedas de crucería ya permite una construcción más eficaz y un ancho de las bóvedas mayor. Y, por ejemplo, ya vemos cómo en Estíbaliz, esa pequeña copia de Cluny, pues también incorpora, en este caso, en el tramo que cubre el cruce del transepto con la nave, pues esas bóvedas de crucería. Y otra de las novedades, las bóvedas sexpartitas. Estas son unas bóvedas muy interesantes que buscan sobre todo esa idea que antes veíamos de cada vez iluminar más las iglesias, pero en terreno francés, pero luego veremos que hay algunas réplicas de todo esto también en suelo vasco y en suelo, en este caso, alavés. Y tenemos la iglesia de Celé, en la zona también de la Borgoña, y esta iglesia se le quema la cabecera en 1165, hacen una cabecera nueva todavía, que esto es un híbrido entre, podríamos decir, a medio camino entre el románico y el gótico. Y incorporan esta bóveda sexpartita, que simplemente es una bóveda dividida en 6 secciones. Es una bóveda de crucería con una línea transversal de nervios que la divide en 6 sectores. ¿Y eso qué permite? Pues permite que este muro se eleve, el arco formero de los muros se eleve y permite unos ventanales más alargados. Y de esa manera, pues más luz y más iluminación a las bóvedas, a la parte superior, que era lo que se buscaba. Y esta es una novedad que entra pues, a finales del siglo XII en Francia. Veis aquí que sería un esquema de cómo es. Ahí os pongo para que veáis cómo estos arcos, en vez de una bóveda de crucería, hace un solo arco formero. Esto hace 2, por tener este nervio central, y entonces permite un poquito más, levantar un poco más el ventanal. Y todo esto pues nos llega también aquí. Hay maestros que vieron lo que se estaba haciendo en Francia y en Lopidana se hace una bóveda sexpartita. En Lopidana, conocéis, un pueblito a las afueras haciendo ¿cómo se llama? El anillo verde, se puede visitar. Pero claro, aquí nos ocurre exactamente lo mismo que en el caso de Añoa. Un intento de hacer ya una iglesia gótica, pero claro, estas novedades vienen para que aquí se abran grandes ventanales. Pero aquí, pues esa parte no la resuelven del todo. Dicen, vale, la bóveda sexpartita sí, pero el enorme ventanal en el muro no, porque a ver si se me viene abajo. No sabemos cuántas se intentaron y se vinieron abajo, que esa sería una pregunta interesante, imposible de responder, pero todos esos intentos que tuvo que haber intermedios, pues lamentablemente no nos han llegado noticias. Y aquí lo que hacen es pues abrir donde, ya veis, este ventanal que se ve ahí un poco el sobrearco, pues es este de aquí, abierto al muro sur, y es un ventanal, pues, que básicamente, en cuanto a concepción, es un ventanal románico con perfiles góticos, pero no tiene la osadía, por decirlo de algún modo, del gótico de hacerlo mucho más alto y con esa capacidad de iluminación mucho mayor. Así que es uno de esos pasos todavía en el que se están probando estas novedades de una manera muy temprana, porque esto tiene que ser, aunque no está fechado, pero las bóvedas sexpartitas luego dejan de utilizarse bastante pronto. Es una bóveda muy peculiar que nace de manera muy temprana, pero luego se sustituye también de manera bastante temprana. Así que sí que es una bóveda en torno al siglo XIII. Bueno, y ahora ya vamos avanzando y vamos a ya ver algunos
casos concretos. Hemos visto esos orígenes y ahora vamos a ver ya un desarrollo más del gótico con una vocación más clara, no estos intentos, sino ya iglesias de unos siglos un poquito más avanzados. Ya vamos a entrar sobre todo en el siglo XIV. Y normalmente se han dividido como dos etapas. En mucha historiografía, en muchas publicaciones os podéis encontrar esta idea de que hay dos etapas, una etapa un poco más temprana, que mira más a la zona castellana. Las iglesias, sobre todo pues de la Catedral de Burgos, etcétera, sirven de inspiración para lo que se está haciendo como la Catedral de Vitoria, que ahora veremos, ¿no? Aquí tenemos en Vitoria ejemplos estupendos de este primer momento constructivo, de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, y luego ya una fase más tardía del siglo XV y XVI, donde se hacen enormes iglesias, que sobre todo las vamos a ver muy abundantes por la zona guipuzcoana, también en Vizcaya. Aquí tenemos grandes ejemplos como San Miguel o San Vicente en Vitoria. Y esas se han denominado el gótico vasco. No sé si alguna vez lo habéis oído, esta idea del gótico vasco, que es como muy, o sea, es como algo que se oye mucho y es una típica iglesia del gótico vasco. Y ahora veremos qué es lo que se llama el gótico vasco y si tiene sentido denominarlo de ese modo. A ver qué os parece, pero eso lo vemos en la segunda parte. Bueno, Vitoria-Gasteiz, la ciudad del gótico, pues no hace falta irnos muy lejos. Aquí tenemos de las mejores obras del gótico del País Vasco, de las más tempranas, las tenemos en nuestra ciudad, y la catedral como referencia máxima, ¿no?, de todo ello. No voy a hablar mucho de la catedral porque, bueno, todo daría para toda una clase, para toda una sesión, pero sí que si habéis visitado seguro que conocéis las obras y cómo se ven todas esas fases constructivas, que por esas excavaciones tan intensas y esos estudios que se han hecho, que claro, si se aplican a otros lugares tendríamos mucha más información, pero en otros se han aplicado a pocos sitios un estudio tan detallado, y lo que sí que se ve que responde a numerosas fases constructivas. Y aquí os pongo un pequeño resumen. Hay mucha polémica, no me voy a meter con cada una de las fases, si corresponde a un rey, si a otro, como si los reyes fueran quienes en realidad estaban pagando estas obras, que yo pienso que no es así, pero siempre, pues bueno, por resumir, se suelen decir, esta es la etapa de Alfonso X, esta es la etapa de Alfonso VIII. Bueno, eso a mí no es una manera que a mí me guste de ordenar las fases constructivas, pero bueno, no, ya digo, tampoco vamos a entrar en eso. Y lo que sí que tenemos, pues es una iglesia que se ha transformado, que ha tenido muchas intervenciones muy polémicas, algunas muy poco afortunadas, otras que buscaban darle un carácter más gótico. Eso es muy interesante, ¿no?, porque no era una iglesia suficientemente gótica. Entonces, en las restauraciones ya en las que el neogótico tiene un impulso, pues se dieron cuenta que no es lo suficientemente gótica, hay que reformar, hay que abrir más vanos, más ventanas, y ¿eso qué hizo? Pues debilitarla de tal modo que estuvo a punto de venirse abajo. Pero en planta ya vemos que es una iglesia que no se concibió inicialmente como catedral, luego lo consiguió mucho más tarde, pero sí que tenía una ambición de, si no de ser catedral, sí que es una colegiata, que aquí cuando lo concibieron esto dijeron, Armentia no puede ser que sea colegiata, hay que quitarle como sea ese título, y poco a poco pues lo consiguieron hasta llegar a ser catedral. Bien, y lo que vemos es un edificio donde estas soluciones que hemos empezado a ver en algunas iglesias más tempranas, como el caso de Aña, pues aquí ya tienen un desarrollo muchísimo más ambicioso y mucho más logrado. Claro, aquí estamos viendo el resultado de muchas etapas, porque inicialmente no tenía cubiertas de piedra, se hizo con cubiertas de madera. Las cubiertas de piedra se hicieron después, a partir del siglo XVI, que fue uno de los primeros problemas estructurales que tuvo, porque cuando se concibe una iglesia se concibe en función de las cubiertas que va a tener, en función de ese peso que tiene que soportar, se harán unos contrapesos u otros, y aquí se hizo con unas bóvedas de madera que debían ser espectaculares, que ese es un trabajo que en buena medida hemos perdido y que en otras zonas, por ejemplo de Guipúzcoa y también de Vizcaya, se han conservado más ejemplos, y las de Álava hemos perdido la mayor parte de ellas. Pero bueno, aquí, pues con esas modificaciones que se van sumando con el paso del tiempo, pues tenemos el perfil clásico de una iglesia gótica, pero ya digo que está bastante retocada. Lo que sí que podemos ver que responde a ese modelo muy temprano, que sigue el ejemplo castellano
que a su vez sigue el modelo francés, lo vemos sobre todo en el pórtico occidental, un pórtico con 3 entradas, una marcando pues cada una de las naves, nave principal, naves laterales, una iglesia de 3 naves, pues con un pórtico de 3 entradas, y esto es una característica habitual del románico y del gótico francés, y además casi siempre se dedican a los mismos temas. La vida de la Virgen, que a partir del gótico pues sustituye en cierto modo a la importancia que tenía con anterioridad la imagen de Cristo, ahora se sustituye por la vida de la Virgen, pues de tantas Notre Dame, ¿no? Y tantas iglesias góticas dedicadas a la Virgen, como es el caso de la catedral, y la entrada central, el tímpano central, a la vida de la Virgen. Luego, una geografía local, una vida de un santo local, y después una imagen del juicio final. Casi siempre, por supuesto hay excepciones, pero casi siempre se sigue este esquema: vida de la Virgen, juicio final y hagiografía. Y aquí tenemos eso mismo. En cuanto a la geografía, pues ahí os pongo, ¿no?, la portada de la discordia, porque no hay consenso sobre qué es lo que está representado. Los primeros estudios, por ejemplo, Julián Cantera Oribe decía que aquí estaba la vida de San Pedro y de San Nicolás. Ángela Price dijo que estaba la vida de Santo Tomás. Después, José María Azcárate o Lucía Laoquis o de da Silva también dicen que San Gil es la teoría que tiene más consenso, pero luego el profesor de Historia del Arte, Jesús María González Azcárate, dijo que en realidad era Santo Domingo la Calzada y San Juan de Ortega. Pero bueno, ya veis que aquí hay para todos los gustos y que unas mismas figuras se pueden identificar de maneras absolutamente diversas. Así que las certezas en Historia del Arte, la verdad es que no nos podemos agarrar con fiabilidad a casi nada. Pero bueno, luego sí que el tímpano central tiene una iconografía típica, se repite constantemente los mismos temas, son muy fáciles de identificar. Si lo vemos ahí a la izquierda, las fotografías, ya lo siento, no tenía fotos muy buenas, pero bueno, las imágenes se ven bastante bien, ¿no? El momento de la Anunciación, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, la Natividad, el nacimiento de Cristo, aquí la adoración de los pastores, los vemos aquí sentados con las rocas de fondo, la adoración de los Reyes Magos y la Virgen con el niño recibiendo pues, a los Reyes Magos, la presentación en el templo, aquí con el anciano Simeón, y después Herodes ordenando la matanza de los inocentes. O sea que son temas clásicos, muchas veces repetidos, que se identifican muy bien. Y luego en la parte superior, pues insisten en la vida de la Virgen, temas que en el románico normalmente no aparecen o aparecen con menos frecuencia, pero aquí ya en el gótico son muy frecuentes, ¿no? El vuelo de los apóstoles para llegar a tiempo a la muerte o a la dormición de la Virgen, de Costés, o luego aquí también hay discusión sobre si es la ascensión de Cristo o la elevación del alma, bueno, pero ahora mismo tampoco nos importa mucho. Y luego ya la dormición, ese eufemismo, ¿no?, para decir la muerte de la Virgen, y luego ya la subida, la asunción de la Virgen al cielo y a la coronación, en la parte superior, por la figura de Dios Padre coronando a la Virgen. Esta es una de las mejores escenas y aquí se ve cómo trabajaron diferentes talleres. Hay bastante diferencia en cuanto a la calidad escultórica y la imagen de la Asunción es la mejor de todas y es de una mano. No sé, es difícil saber a qué punto había distintos talleres o dentro del mismo taller distintas manos. Pero, bueno, ahí vemos que hay una calidad escultórica que no tiene parangón en todo el País Vasco. Es decir, lo que se hace en la catedral, lo siguiente que podríamos tener de ejemplo de calidad sería San Pedro y no nos vamos a encontrar en ningún otro lugar una calidad escultórica de este nivel. Es algo absolutamente fuera de lo que estamos acostumbrados a ver y de una calidad excepcional. Y en el otro lado, pues ya estaría el juicio final, en el último de los tímpanos, y aquí vemos la imagen que se suele denominar de la deesis, de ese Cristo que muestra las llagas, aunque aquí le falta una de las manos, pero es un Cristo ya que ha muerto, que ha subido a los cielos, muestra sus llagas como imagen de la muerte, de la resurrección y demás, y es un Cristo también muy distinto al de tradición románica. Ahí, por ejemplo, os pongo el Cristo de Moissac, que es un Cristo muy grave, es un Cristo juez, con un aspecto pues, muy severo, y además aparece siempre con el libro, con la mano bendiciendo. Es una iconografía distinta, aparece rodeado de los símbolos de los evangelistas, y en general se pasa de
de esa seriedad del románico a un naturalismo mayor en el gótico. Pero no deja de ser el juicio final, el momento del fin de los días, cuando ya en la segunda parusía viene Cristo para realizar el juicio final y se acaba la historia. Es uno de los momentos más representados y más habitualmente esculpidos tanto en el románico como en el gótico. Bueno, la iglesia de San Pedro también forma parte de esta familia de iglesias relativamente tempranas, del siglo XIV, de un gótico en conexión con las construcciones que se estaban haciendo en general en todo el ámbito castellano, y tiene la peculiaridad de que, como se hace sobre la muralla, entonces aquí tenemos, bueno, esta es seguro que conocéis, ¿no? La iglesia de San Pedro, por aquí se baja de las escaleras mecánicas, aquí estaba la muralla y por tanto los pies, que sería el lugar donde corresponde hacer la entrada, pues la entrada occidental, la entrada principal a la iglesia, pues en este caso se hizo por aquí, se hizo por el lado este, pero que es una cosa un tanto extraña y sobre todo condicionada por la ubicación en esa ampliación que se hizo de la villa, pues la iglesia tuvo que adaptarse al lugar en el que se construyó. Pero bueno, que si vemos unas imágenes, pues ya vamos a ver que esa solución que antes veíamos de los ventanales elevados a la altura de los nervios, pues ya sí que se está logrando, ya estamos en un momento en el que también se construye el convento de San Francisco, el convento de Santo Domingo, y había muchos talleres ya muy especializados trabajando en Vitoria. Por tanto, ya aquí sí que ese gótico lo vemos con todo su desarrollo. La iglesia de San Pedro, la verdad es que es espectacular en este sentido. Y luego el tímpano, pues también, tímpano muy narrativo, con las típicas franjas en las que cuentan muchas historias, y aquí nos encontramos en la parte baja un apostolado, la vida de la Virgen, como no puede ser de otro modo, y luego la vida y milagros de San Pedro con la crucifixión invertida en la parte superior, que es una imagen muy llamativa. Aquí, como no podían hacer 3 accesos, pues lo que hicieron fue compendiar en un mismo tímpano los temas principales que tenía que haber, y solo faltaría el juicio final, pero que es muy probable que estuviera en otro lugar, que pudiera estar representado de manera pictórica o en algún lugar que hoy en día se ha perdido. Bueno, aquí una imagen del apostolado, de la parte inferior, con unas tallas también del siglo XIV de primerísimo nivel. Y aquí unos detalles de la escultura, también bastante cercana a la calidad que estábamos viendo en la escultura de la catedral, con las mismas escenas de anunciación, visitación, natividad, oración de los magos, presentación en el templo, siempre se repiten los mismos temas. Bien, y también no solo va a ser arquitectura y escultura, aunque nos ha llegado muy pocas, pero también conservamos en el ámbito general del País Vasco, aunque aquí de momento estamos en terreno alavés, luego nos vamos a salir a otras provincias, no os preocupéis. Pero bueno, también es cierto que aquí, bueno, igual porque barro para casa, ¿no? Pero creo que tenemos los mejores ejemplos, al menos desde un punto de vista pictórico, no hay nada comparable a las pinturas de Gaceo, y eso que están en una pequeñita iglesia, una iglesia románica que se repintó en el siglo XIV con unas pinturas góticas que son prácticamente una cosa única en todo el País Vasco. Hubo más pinturas, como las hubo, por ejemplo, en la ermita de Urrialdo, pero que han desaparecido, y que aunque hay fotografías en las que se puede ver cómo eran esas pinturas, que salieron a la luz cuando se empezó a derruir la iglesia, las humedades, empezó a desconcharse la pared y se vieron las pinturas y fotografías de ello, y eran muy parecidas a estas de Gaceo, pero lamentablemente las hemos perdido. Y aquí vemos cómo aparecen nuevas iconografías, nuevos temas iconográficos que no había en el románico, como es el trono de gracia, un trono de gracia trinitario. La imagen y el concepto también de la Trinidad se desarrolla con mucha más fuerza ya en los siglos del gótico. Y aquí vemos ese trono de gracia que consiste dentro de esta mandorla tetralobulada, pues un trono de gracia con Dios Padre sentado en el trono, que sostiene en sus brazos a Cristo crucificado, aquí lo vemos en la cruz, y faltaría, pues si está el Padre y el Hijo, pues falta el Espíritu Santo, que siempre aparece con una forma de paloma. Y la paloma estaría aquí entre ellos. Lo que pasa que en la restauración se hizo una restauración, bueno, hubo varias restauraciones, pero aquí no anduvieron muy finos porque hicieron una corona en vez de una paloma, porque se había conservado muy mal esta parte, porque había tenido pinturas barrocas por encima y está muy estropeada,
y estas alitas que se ven aquí no son los extremos de una corona, sino que son las alas de una paloma. Así que bueno, más allá de lo anecdótico, es una iconografía que no vamos a ver en el románico, es una iconografía ya exclusiva de este periodo gótico. También vamos a ver un trono de gracia, por ejemplo, en la parte superior, si os fijáis, del tímpano de San Miguel, también hay un trono de gracia trinitario como este que estamos viendo aquí. Y luego en la parte inferior aparecen ya unos temas más relacionados con los usos que tuvo estas pinturas. Y es que la aparición de estas pinturas en una iglesia pequeñita, en una iglesia de ámbito rural, pues invita a pensar que estas las tuvo que pagar alguien, las tuvo que pagar una persona vinculada a Agaceo, sobre todo para enterrarse ahí. El sentido de las iglesias, ese uso privado, no parroquial, que es al que estamos acostumbrados ya más en nuestras décadas, ese uso mucho más privado era habitual de esta época y eran quienes sufragaban los costes de este tipo de obras, traían una serie de talleres que eran de primer nivel. Esto no es un taller local, este es un taller que procede de otro lugar, no sabemos de dónde, pero no es local porque es un caso único. Este tipo es un taller que vino de otro sitio, no sabemos ni quién se entierra, todo esto es absolutamente anónimo, pero no es en absoluto descabellado pensar que esto se hizo como una capilla funeraria y quien sufragó esto lo hizo a cambio de que se enterrara ahí su cuerpo. Eso es algo, vamos, absolutamente lógico y por eso la temática gira en torno a una misma idea de salvación de las almas y redención de los pecados. Son el tema que aparece dentro del ciclo, que no vamos a ver más que una parte, pero todo el rato se incide en esa misma idea y por eso aparece la escena de la crucifixión, el momento del sacrificio de Cristo y cómo a través de ese sacrificio pues se redimen los pecados de la humanidad, que aparecen, pues, por ejemplo, Longinos clavándole la lanza, este patrón dándole la esponja con el vinagre y la Virgen y San Juan con el gesto característico de dolor ante la escena, ¿no? Y luego aquí una escena en la que aparece San Miguel haciendo el pesaje de las almas, con una balanza en la que pone las almas en un lado y siempre es muy habitual, ¿no?, que aparezca un diablillo que intenta falsear la balanza y que se vayan para el infierno, que está representado en este muro. Pero aquí este ángel coge de la mano a las almas, las corona, porque tiene una corona en la mano, y las lleva ante esta figura que sería una representación del seno de Abraham, que es un personaje, es como una idealización del cielo antes de llegar al cielo, a la visión beatífica, que era como se denominaba en la época la visión celestial, era la imagen que tenían ellos del cielo, era la contemplación de la divinidad para toda la eternidad. Y ese estadio intermedio es esta representación de este personaje que tiene a las almitas en su regazo. O sea, son todo imágenes que están pensadas para alguien que se ha enterrado ahí, que lo que quiere es tener evidentemente ese camino, ¿no? Favorecer ese camino hacia el cielo y no hacia el infierno, que es lo que, como os digo, está representado al otro lado. Bueno, pero no me acordaba que estaban aquí los detalles. Bueno, aquí vemos, ¿no?, la imagen de San Miguel pesando y el diablillo y cómo San Miguel le clava la lanza para que no, pues para evitar que se vaya para el otro lado y que las almas se salven. O sea que también aquí quien lo pintó dijo, no, yo quiero que las almas estén, quienes se enterraron aquí probablemente se imaginaron en esas almas siendo salvadas y pesando menos que este diablillo de alas negras, que es la medida del mal. Y bueno, luego aquí la imagen de Santa Marina, una santa muy emparentada con San Miguel, por ser también una santa que venció al mal y que venció al demonio. Bueno, hemos visto ya esta etapa en la que nos hemos movido en el siglo XIV, una etapa en la que hay mucha calidad a todos los niveles, a nivel arquitectónico, a nivel escultórico, con Vitoria como uno de los centros principales o el área más alavesa. Y luego llegamos a una segunda etapa, siglo XV-XVI, con esa denominación del arte del gótico vasco, que hay algunos libros, como este de las iglesias, Salón, vascas del último periodo del gótico, se llaman las Hallenkirche, que son de planta de salón, que son unas iglesias, que es una tipología alemana, que tienen las tres naves a la misma altura. O sea, no tienen la nave principal a una altura y las naves laterales más bajas, sino que están todas a la misma altura y dan una sensación de amplitud enorme. Y hay bastantes iglesias en el País Vasco que son así, pero bueno, también las hay en otros muchos lugares si recorremos
Burgos, Soria o zonas cercanas, nos encontramos tipologías absolutamente similares. Porque además muchos de estos talleres que trabajan aquí proceden de Cantabria, proceden de lugares del entorno. Bueno, son edificios en general más sólidos, más también bastante oscuros. La iglesia de Santa María, que os he puesto al principio, corresponde a esta época. La escultura pasa a un segundo plano. Hemos perdido la mayor parte de la pintura que pudo haber en esta época, que sin duda se decoraron con pintura, pero todo eso se ha perdido. Aparece, como os digo, la planta de salón, no hay apenas ventanas y, bueno, hay bóvedas estrelladas con multitud de nervios que forman complejas figuras geométricas. Estas serían un poco las características básicas. Vamos a ver algunos casos en los que se cumplen algunas de estas y en los que no se cumplen, porque también hay lugares como Guetaria, que, bueno, una fundación bastante temprana del siglo XII, pero la iglesia que vamos a ver es posterior, es una iglesia a partir del XIV, pero sobre todo la mayoría de lo que vemos es del siglo XV. Aquí vemos bueno, un pequeño resumen. Se comienza a construir sobre una iglesia románica. La datación, bueno, aquí pongo 13 principios del XIV, yo la verdad es que diría que es un poco más tardía, pero bueno, ya en realidad la datación de estas iglesias es muy complicado, es hacia ojo, o sea, es así. No hay en la mayoría de los casos un documento en el que te digan fecha de consagración o fechas mínimamente orientativas, que aunque hay que ponerlas, siempre hay que analizarlas con cuidado, pero hay bastante poca información o no están demasiado, también hay que decir que no están muy investigadas estas, algunas sí, pero en general la verdad es que el arte medieval en el País Vasco todavía hay mucho nos queda mucho por conocer, por suerte también. Bueno, pues es una iglesia más o menos que responde a esta cronología. 3 naves, la central es más alta, aquí no vamos a ver esa tipología de planta de salón, y la planta es muy asimétrica porque se hace, bueno, seguro que conocéis, Guetaria no está ahí encaramada en un lugar un poco imposible, con este pasadizo tan característico, porque si no cortaba una de las principales vías de tránsito, entonces se tiene que hacer en un sitio y se tiene que adaptar las obras al lugar en el que se hacen. Y luego, ahora ya que estamos un poco más familiarizados con el lenguaje de este estilo gótico, pues vamos a ver que aquí se intenta implantar y se implanta de manera más o menos eficaz, pero todavía, claro, por ejemplo, este triforio, la parte superior, que es es absolutamente reconocible el gusto gótico, ¿no? Con estos cuadrifolios que también están en la Catedral de Vitoria. El triforio, por ejemplo, si vamos a León, todo esto de atrás son vidrieras. El triforio está iluminado, que es uno de los objetivos últimos pero claro, aquí es simplemente una galería más decorativa que otra cosa. Y también estos ventanales no tienen una función estructural, en realidad el muro está detrás. Es casi como si fuera una celosía decorativa. Porque se hace una iglesia gótica, pero con miedo. Aquí siempre se tiende más a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Que es creo que algo que hemos heredado, las cosas bien hechas, sólidas para toda la vida, y la verdad es que se aplica en ese cuento bastante bien. Este es un resumen que me lo he encontrado buscando imágenes para ilustrar, porque no tenía imágenes de Guetaria mías, y me he encontrado este resumen de un arquitecto que ha estudiado la iglesia de Guetaria, y aunque no sé si esto es fiable o no, os lo digo simplemente porque me pareció interesante la secuencia que él ha reconstruido y cómo se ha hecho este pasadizo y cómo ha ido creciendo la iglesia hasta que ya una vez en la parte final ya se resuelve con las bóvedas, se hacen arbotantes exteriores. Bueno, me parecía una secuencia curiosa, más allá de si es veraz o no, me parecía bonita para ver cómo se ha podido una hipótesis de reconstrucción de este edificio. Bueno, más detalles del interior y luego sí unas bóvedas. En las bóvedas sí que no tenían dudas, así como en los muros no es la parte que mejor resuelven. Las bóvedas, la verdad es que hay unos maestros canteros impresionantes en el País Vasco. Faltan algunas de las claves, pero bueno, a nivel constructivo es una iglesia muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver algunos casos más. Nos vamos ahora a Deva, una villa, en este caso más tardía, porque se mueve de ubicación y, bueno, tiene una historia interesante en ese sentido. Y cuando se construye ya la iglesia,
ya estamos en unos siglos bastante avanzados. Hay algún documento, por ejemplo, como en 1394, en el que la firma de unas ordenanzas se hace en el interior de la iglesia, por tanto, algo debía haber. No sabemos hasta qué punto estaba construida, si tenía cubiertas, si no tenía, porque muchas veces hay cubiertas temporales de madera, de simplemente a 2 aguas, a la espera de nueva financiación que permita hacer las bóvedas de piedra. Y en este caso, además, también veremos que luego se rehace todo el interior ya en una etapa más moderna. Pero bueno, ahí por eso pongo la reforma que tuvo en el siglo XVI. Y aquí una de las piezas más interesantes de Deva es la portada. Una portada muy tardía. Otra vez aquí entramos en esa extrañeza que a veces ocurre en el País Vasco, y es lo que siempre, como antes os decía, ¿no? Tendemos a pensar que aquí todo llega muy tarde, pero en realidad lo que ocurre es que el estilo se estira mucho. No es que llegue tarde, sino que se estira una barbaridad y no deja de gustar el estilo gótico. Claro, no tenemos textos de opiniones, de qué opinaban de esto y por qué ya prácticamente en el siglo XV, bueno, en un XV incluso ya relativamente avanzado, copian la portada de La Guardia. Podían tener otros modelos o podían haber hecho otro tipo de soluciones, pero aquí, os pongo aquí la imagen, lo que hacen es la de La Guardia, que tiene una policromía barroca, pero bueno, que es vamos, también a nivel escultórico, una auténtica maravilla, conectada con la órbita navarra por su historia, lógicamente. Pero en Deva, pues se copia una portada que es mucho más antigua. No tiene ningún problema, eso sí, con una calidad escultórica infinitamente inferior. La de Deva son prácticamente muñequitos. Bueno, que nadie se ofenda si es si hay alguien de la zona. Bueno, seguro que hay alguien aquí que va a la playa de Deva, ¿no? Como buenos alaveses, ¿no? Que es la más cercana, creo, ¿no? Se suele decir que es la... Bueno, siempre es algo del asunto. Y aquí tenemos esas esculturas del apostolado, que son unas esculturas del siglo XV, que ya prácticamente, si las viéramos de manera exenta, diríamos que son casi esculturas renacentistas. O sea, que se mezcla una escultura del apostolado ya bastante avanzada con un tímpano muy retardatario y que copia además un modelo mucho más antiguo. Claro, está copiando también... No siempre hay que leer esto en clave estética, artística, también en clave, en otras, hay que leerlo también desde otras ópticas. Esto también es una manera de apropiarse de un prestigio que tenía no solo esta iglesia, sino en general la Guardia. Es una manera de vincularse políticamente. O sea, las copias siempre hay que analizarlas de una manera un poquito más compleja, no simplemente porque les gusta y les parece bonito, sino también hay una apropiación de lo que representaba para ellos esa portada en términos, como os digo, más de prestigio, etc. Bueno, y si nos vamos al interior, es una iglesia que se transforma, se remodela en el siglo XVI con estos enormes pilares que sostienen unas bóvedas tremendamente complejas, es ya unas bóvedas muy avanzadas, pero otra vez siguen manteniendo ese gusto de mucha nervadura y mantienen, pese a que sea el siglo XVI, el gusto gótico. Y a los pies se han conservado los restos de un triforio de la etapa primitiva. Aquí podemos ver esta zona de aquí, es un resto de un triforio también ciego de la etapa anterior de la iglesia. Bueno, unos detalles más de las bóvedas. La verdad es que es una maravilla esta iglesia desde el interior. Y el claustro también, que tiene un claustro muy original, esculpido con unas tracerías muy ricas, con una piedra también arenisca relativamente fácil de trabajar, pero bueno, la verdad es que es un claustro espectacular. Bueno, Oñate, vamos a ver ahora también en Oñate, pero ahora vamos a ver un ejemplo de escultura y de sepulcros, ya por ver un poco unas pequeñas pinceladas de varios ámbitos del gótico, y aquí vamos a ver un sepulcro sumamente interesante, vinculada a los Guevara, en este caso un Vélez de Guevara, Pedro Vélez de Guevara, que se entierra aquí, primero se entierra en esta capilla de aquí, que era la capilla del Santi Spíritus, que luego pasó a ser la capilla del Carmen, se cambió la advocación, pero una capilla propia de la familia, donde él se enterró en el medio con un sepulcro de alabastro, que luego con el paso del tiempo el sepulcro empezó a ser molesto, ya pues se pierde un poco la pista de quién era o del respeto hacia la persona, se trasladó a un muro y luego ya con el paso del tiempo
se trasladó al Enterrorio de los Condes, que ahora veremos. Bueno, os pongo aquí el claustro de Oñate, que es una auténtica maravilla. Con este gótico, en estas etiquetas que se suele usar para el gótico, esto se suele denominar gótico flamígero. Es un gótico que parece como llamas, ¿no? Como llamas de fuego, pues eso se denomina flamígero, que ya es un gótico muy tardío, del siglo XV y XVI. Bueno, aquí una vista exterior del claustro. Y luego ya en ese Enterrorio de los Condes, que es un espacio que se crea con posterioridad, se eleva el altar, tiene una disposición muy peculiar, la iglesia de San Miguel, se eleva el altar y el altar barroco está como muy elevado y debajo, como una especie de semicripta, pues está este sepulcro, que es un sepulcro de los más interesantes que tenemos, junto con obviamente el del canciller y otros sepulcros de alabastro, pero vamos, es un caso muy interesante también por la iconografía que tiene, una iconografía bastante rara en las escenas que tiene alrededor, en algunos casos prácticamente es una iconografía única, que no hay otros ejemplos incluso en Europa, de las representaciones que ahora vamos a ver. Un personaje muy ilustrado, es un tipo fascinante, Pedro Velázquez de Guevara, la verdad. Bueno, y aquí tenemos esa representación tan extraña que os decía, que no se había interpretado en algunos estudios bien, porque al desmontar este sepulcro y volver a montarlo, desordenaron las escenas. Y quedaron desordenados los caballeros y los esqueletos. Y entonces estos caballeros con presentes parecían los Reyes Magos. Pero en realidad, si los unimos, aquí vemos que están las patitas del caballo. O sea, en realidad aquí está cortado, y aunque uno está en una parte del sepulcro y el otro está en el otro extremo, esto debería estar ubicado de otro modo. O sea, que el que desmontó esto pues no anduvo muy atinado, porque la verdad es que la pista era bastante evidente, ¿no? Pero bueno. Y aquí es una iconografía, como os digo, súper rara, porque solo hay otro sepulcro, un resto en Praga, que tiene también esta iconografía, y eso también demuestra la calidad también intelectual del personaje que se enterró aquí. Además escribía decires y bueno, se conserva en el Cancionero de Baena. La verdad que ya os digo que es un tipo muy interesante. Y aquí tenemos la representación del encuentro entre los tres vivos y los tres muertos. Es un encuentro que se populariza a partir del siglo XIII a través de unos manuscritos franceses, que no deja de ser un lema que viene desde la antigüedad romana, y esta es la idea de lo que vosotros sois, nosotros fuimos, lo que somos, vosotros seréis. Es lo que le dicen los esqueletos, ¿no? Que es una idea pues típica de vanitas, ¿no? De disfrutar de vuestra alegría, de vuestra jovialidad en el campo, pero que luego os tocará llegar a lo que nosotros somos. Y además aparecen representados en diferentes fases de putrefacción, desde un personaje que tiene incluso piel en la calavera, a otro que ya es calavera y otro que es solo esqueleto. O sea que la verdad es que es una iconografía curiosísima y la verdad es que, como os digo, prácticamente única. Pero no solo tiene este tipo de iconografías raras, también todo este sepulcro está lleno de imágenes sacadas de textos apócrifos, que no es algo del todo extraño. Los evangelios apócrifos son los que no resistieron al canon que se establece de los 4 principales, de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero estos evangelios siguen circulando, se conocen, se popularizan, y se popularizan tanto que pese a no estar admitidos por la Iglesia o no ser utilizados en la liturgia, sí que pasan al arte. Y estas leyendas, que ya sobreviven sobre todo a la Edad Media a través de leyendas orales, pues se incorporan. Y aquí vemos cómo en el nacimiento aparece una partera, y esa partera aparece en un evangelio apócrifo. Bueno, son 2 parteras, una crédula, otra incrédula, y que tiene que comprobar si realmente la Virgen era virgen, y era milagroso el hecho de este nacimiento, y ante la mirada de José, que es quien tuvo esta relación se encontró con esta partera. Es una historia contada en un evangelio apócrifo que ya veis que está aquí narrada o representada en este alabastro. O, por ejemplo, este muy curioso, muy poco habitual, el milagro del trigo, que en la huida a Egipto, para evitar la matanza de los inocentes, que está aquí representado, ¿no? Los soldados matando a los niños, pues huye la familia a Egipto. Aquí los vemos y se encuentran, según esta leyenda apócrifa, con un personaje que estaba cultivando, que estaba sembrando trigo. Y le dicen, nos están persiguiendo. Cuando lleguen aquí unos soldados,
tú diles que nos has visto cuando estabas sembrando trigo. Y ellos dicen, vale, muy bien. Entonces se marchan y de repente de forma milagrosa crece el trigo. Y cuando llegan los soldados, que llegan al momento, ven el trigo crecido y él les dice, no, yo les vi cuando estaba sembrando el trigo, por tanto ha pasado mucho tiempo. Bueno, es una leyenda así muy sencillita, pero que es una historia, como os digo, que se transmite a través de estos textos apócrifos y que nos la encontramos aquí de una manera pues, poco habitual, porque ya veis que en general el gótico, como hemos visto en las portadas, tiende a repetir mucho y a utilizar una serie de imágenes relativamente reconocibles y sencillas de identificar. Sin embargo, aquí, por la particularidad, yo pienso, del personaje, pues decidió que se introdujeran unas imágenes más novedosas. Y bueno, y aquí ya la huida a Egipto, más canónica. Bueno, vamos a ver ya algunas poquitas para ir cerrando, porque ya, ¿no? Sí. 5 minuticos, ¿no? Vale. Bueno, en Lekeitio, pues otra iglesia gótica pues, de primer nivel, una iglesia que se erige sobre otra anterior durante los siglos XV y XVI, 3 naves y girola, arbotantes dobles, ya veis que los arbotantes dobles que veíamos en ese esquema de Notre Dame, pues aquí ya los vemos aplicados casi 2 siglos después, pero bueno, ya esas soluciones góticas ya llegan y se resuelven muy bien, con un retablo impresionante que no voy a poner más que unas fotos porque tiene tantas escenas que nos llevaría media sesión, pero bueno. Y a los pies ya estamos en un lenguaje que no tiene nada que ver. Si recordáis lo que hemos visto de San Pedro, lo que hemos visto de la Catedral de Vitoria, de Santa María, pues aquí no nos vamos a encontrar esos tímpanos ni nada por el estilo, sino que ya son portadas mucho más decorativas y en la que no hay un gusto por la escultura tan marcado. Nos falta, por supuesto, la pintura. Estoy convencido de que esto se hizo para estar todas estas zonas pintadas. No sabemos con qué decoración, pero nos falta ese elemento pictórico que era el que le daba pues otro tono, ¿no? a la portada y no esta piedra. Y eso es algo que se ha estudiado, por ejemplo, ahora se han recuperado las pinturas de la fachada de la iglesia de Olite, por ejemplo, y se puede ver que tiene una decoración súper bonita, geométrica y que cambia por completo un muro de piedra a un muro pintado con decoraciones geométricas muy chulas, pues no tiene nada que ver. Bueno, ya hacia el interior, pues ya más de lo mismo, entre comillas, de lo que hemos visto, ¿no? Pues ya lo vemos aquí con su triforio, con esas naves con unas nervaduras muy gruesas y toda esa altura de la cabecera destinada, porque este retablo se concibe específicamente para este lugar, un retablo coetáneo a la construcción del edificio, un retablo gótico de los más espectaculares que hay en todo el País Vasco, junto con el de Arciniega y algunos que hay también de este estilo gótico ya muy tardío, que se suele denominar gótico hispano-flamenco, que ya son un gótico ya muy final. Casi todos estos ya son finales del XV, principios del siglo XVI. Y con unos ventanales en la parte superior, justo para lograr iluminar unos retablos que son muy dorados y muy recargados y que cuanta más iluminación, mucho más van a lucir las esculturas. Bueno, aquí veis el mareo de figuras, de doseletes, de todo, que es una auténtica barbaridad este retablo. Y luego, esta es una imagen que sirve casi de resumen de todo lo que hemos estado viendo y de cómo, pese a que tendemos a confrontar, no sé si aquí hay gente muy de gusto por el románico, por ejemplo, a los que les gusta el románico odian el gótico y viceversa, hay como una extraña confrontación. En realidad, en la época no ocurría nada de esto, ¿no? Porque aquí había una virgen que tenía mucha devoción, pero la devoción la tenía la talla. O sea, la virgen como con posterioridad, pero sobre todo esa talla en concreto. Y esta es una talla del siglo XIII, una talla, podríamos decir, tardorrománica, pero bueno, es de tipo más o menos románico, muy frontal, virgen como una especie de trono. Y aquí se reubica, esta talla antigua se reubica en la parte más importante del retablo. O sea, en la zona central, donde se pone la figura titular del templo, aparece esta escultura anterior. O sea, vamos, es casi como si todo el retablo se hubiera hecho para esta figura, para que nos demos cuenta de que el hecho de que fuera románica en absoluto era algo, vamos, algo negativo ni nada por el estilo. Y luego ya un poquito en el tramo superior, ya una virgen gótica,
el momento de la subida a los cielos. Y ya para terminar, justo voy a terminar, pues os pongo, como antes he aludido, las de Vitoria, para que veamos esta segunda etapa del gótico, que en realidad ya veis que esa idea del gótico vasco cerrado a una tipología concreta de iglesia-salón no responde más que en algunos casos. El caso de San Vicente sí, pero el caso de San Miguel, ya veis que la nave principal es más alta, las naves laterales más bajas, y lo que sí que se mantiene en general son esa idea de iglesias muy gruesas, poco iluminadas. Aquí los ventanales son muy pequeños, unos óculos circulares, nada, ningún alarde constructivo, porque estos óculos ya se hacían en el románico, y además solo se hacen en el muro sur, en el muro norte no se hacen. O sea que, vamos, una iglesia muy poco iluminada también, una iglesia oscura, y que luego se pone ese retablo inmenso barroco, que es una maravilla, pues no luce tanto porque no tiene toda la iluminación que tendría otro tipo de edificio. Y la de San Vicente lo mismo, aquí ya sí que se mantiene esa idea de planta de salón, con las tres naves a la misma altura, pero esa misma idea de no demasiada luz y en general volúmenes muy gruesos, y todo ese concepto más etéreo que tiene el gótico francés, pues ya habéis visto que en todo este repaso no hay más que ecos, pero lo que se desarrolla aquí es un estilo distinto, un estilo propio, un estilo adaptado a las necesidades que había aquí, al gusto local y a las capacidades técnicas que tenían también los maestros constructores. Así que bueno, lo dejamos aquí, si os parece, y ahora pues cualquier duda que tengáis me comentáis sin problema. Gracias a vosotros. Si tenéis alguna cosilla que os apetezca preguntar o consultar, o va a quedar todo más o menos claro, no sé. El hecho de dejar ya el suelo es inclinado. El suelo, sí. Es inclinado. Al entrar, es la sensación Sí, de... Y el altar también está elevado. Está elevado, sí. Es muy rara. Ahí se ve que tuvieron, bueno, pues eso, adaptarse a un terreno, y parece casi como que te mareas, ¿no? Sí, es arriba, te hace una sensación rara. Es una sensación muy rara. Es una iglesia súper interesante y súper peculiar. Una cosita así que... Si me dejas, quería comentar una cosa sobre las cronologías y por qué es tan difícil a veces datar estas iglesias. Y como dice Borja, tenemos la construcción. Claro, si nos fijamos en la época moderna, la documentación que existe procede de los fondos notariales, que aquí en la península, aunque el notariado es muy antiguo, del siglo XIII, en la práctica, la extensión de documentos notariales como contratos de obra no se encuentran hasta el siglo XVI. Y aunque las partidas sea una obra magnífica de lo que es el derecho romano y de lo que es el notariado, otra cosa es que luego eso se lleva a la práctica. Sin embargo, en Italia, por su tradición más romana que en ningún otro sitio, tenemos documentación ya medieval con registros notariales, donde ya están todos los datos del maestro cantero, el que propaga, lo que quiere, etcétera, etcétera. Y acercándonos a Italia, eso se produce con bastante intensidad en Cataluña. En Cataluña tenemos también archivos con fondos notariales del 13 y del 14. Sin embargo, en lo que es Castilla, y no digo nada, Portugal, Galicia y territorios más occidentales, esto no se da. Entonces, no teniendo el soporte escrito, digamos, del documento tradicional, que ya en papel, nos quedan solamente las inscripciones que pudieran darse, ¿no? Y las inscripciones, pues hombre, se han leído como se han leído. No quiero entrar en ningún detalle cercano. Entonces, y luego hay otra cosa que también me gustaría decir, que la medida del tiempo en la Edad Media, en comparación a lo que es lo nuestro, yo vivo ahí cerca del Palacio de Justicia, y cada vez que paso por la avenida, bueno, la calle de la Música, ahí veo que antes no había nada, luego hay una casa que ya está prácticamente con toda la estructura montada, y eso es cuestión de 2 semanas o 3. Es decir, si Victoria, tú vas a un barrio y lo dejas de ver en un año, seguro que encuentras un edificio completo, nuevo, etc. Estamos en el siglo XXI y eso se puede hacer. En la Edad Media, y además lo atestiguan las distintas pinturas flamencas que suelen hacer paisajes de ciudades,
Raro es el paisaje de una ciudad que no aparezcan los andamios en torno a las iglesias, a las murallas, etc. Estaban en permanente obra. Es como Madrid, pero en antiguo. Como Vitoria también. Como Vitoria también. Es decir, claro, entonces pensar que 50 años arriba, 50 años abajo, no, si es que estuvo esos 50 años sin el techo, le faltaba una aguja, en fin, que no es como ahora que te tienes que tener tu permiso de obra y tu permiso de habitabilidad y si no, las cosas no iban así. Y que por supuesto, aunque el día tenía 24 horas, para ellos y para nosotros, la intensidad que puede tener un día en el que no hay luz eléctrica es bastante menor al nuestro, que podemos estar trabajando 24 horas. Bueno, no quería decir más, pero... ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, muchas gracias, Gorka. Gracias por las clases, ya no nos vamos a ver. Sí, hombre, yo vengo el martes. Muy bien, Marco. Hola. Bueno. A mí me ha gustado muchísimo la clase. Muchas gracias. No la vas a necesitar. Vais los de Aritz y de Luis. Yo tengo un amigo que está encerrado en un pueblo en La Rioja. Y él, como es inglés, no se le ocurre otra cosa que preguntarle a la Guardia Civil a ver si podía llevar a su mujer al menos. Claro, que no le dejaron salir de allí hasta que terminó el confinamiento. Lo mejor es no preguntar. Sí, algo a ver. Sí. Ahora que estamos ya casi todos los que más han trabajado, más se Claro. Serías tan amable de rellenármelo tú. Es que no puedo. Eso es lo que quería. Pues yo te digo. No, se me ha olvidado ver, porque no te voy a. Sí, lo que pasa es que ahora se me he metido esto y hay que rellenar. No, pero es que vas a venir la próxima semana. Claro. Bueno, gracias. Y el otro día perdí las gafas. El día de la conferencia de CAI he perdido las gafas. Sí. A ver, Rubio. A ver, sí. Bueno, un film. Gracias, El alumno. Pero no pongo nada más. Nombre ni nada, ¿no? Sí, Sí, firma. si no es legible, tienes que poner el nombre. Bueno. Y ahora. A ver, sí. Es que me tienes que acompañar, Ramón. No, porque te acompañó. Vos, Ramón. Como tú. Sí. Ahora, Esa firma me la conozco, ¿verdad, Ramón? ahora te experiencia. Profesor. Yo. ¿Cómo es esto? Y pues, no sé, si tienes que competir algunos datos. No, esto es titulación, esto es. ¿Qué titulación? Dentro, ahora de la experiencia. Ah, humanidades. Humanidades, ¿no? Hacéis ciencias humanas. Sí, sí, sí. Humanas, ciencias. Asignatura, historia, medieval. Entonces han pintado la Santa María de la Real de Olite, ¿no? Restaurado. Han restaurado y han pintado, porque la portada ya se veía. Se intuían. Bonita, estuve. A ver, dime. A ver, cuatrimestre, segundo. Curso, ¿qué curso es este? Segundo cuatrimestre. Pero yo no sé, yo estoy fuera de Curso curso. diferente. Y pon, que si no para La iglesia era más diferente grupo. o nada.
grupo es único, ¿no? Y eso que va, eso está fuera de lo que es de los Sí, góticos, pero ese pero- ya es, sí. porque esa, son posteriores, son o son 16, coetáneas sí. al gótico, 16, o son muy Ese posteriores. es muy posterior. Ese es barroco. Idioma Esa es Ah, más, sigue, el modelo ese es una especie turno de... tarde. Sí, el modelo de Loyola, que también es una planta Sí, centralizada. también son poco Soy- sí. Sí, y las plantas centralizadas son de mayo también en la feria, pero del no sé, 2021, hora hasta el Sí, 2019. hay algunas, Sí, hay ya. algunas, No sé si va a tener pero en el barroco ya son, o sea, son más Eso que no se me frecuentes en Italia y así. Aquí lo de Loyola es un caso raro, porque es un diseño italiano que se trajo aquí con un lío absoluto Vale. para los maestros, para los constructores de aquí que no sabían hacerla. Y esa es una ¿Esta llave? copia de Esa llave, pero ya muy tardía, es del barroco ya muy tardío. Yo creo que es de hecho ya neoclásica. La Mayona, tiene A Pablo, que te veo, vete para allá, vete para allá. Vete para allá, que vemos ahí esta, que un tacho. ¿Qué quieres hacer? Ahora no me acuerdo mucho del interior, no, porque hacen Sí, pero es planta pero claro, paso mucho más. He preguntado ya